espíritu de error y enderezo el rumbo, por Gloricel Morales de Lorenzana. Bienvenida, Gloricel. Adelante. Gracias, Maribel. Buenas noches, ¿me escuchan bien? Hoy quiero compartir con ustedes el tema reconozco el espíritu de error y cambio mis pasos de forma correcta. Cuando uno empieza en los caminos del Señor, uno no tiene una visión clara de cuál es la dirección que uno debe de tomar. Y eso de alguna manera provoca muchas veces desaciertos, situaciones equivocadas que impiden que podamos caminar con soltura y lograr las metas que cada uno tiene. En la palabra de Dios, eso se conoce como el espíritu de error. Es aquel que impide que yo pueda en algunas oportunidades ver en qué me equivoqué, en qué erré, pero reconociendo siempre la misericordia de Dios para enderezar el rumbo en nuestras vidas. Hay tres partes en las cuales yo he buscado por medio de la palabra expresar el espíritu de error para lograr comprenderlo y poder que cada uno de ustedes pueda reflexionar, meditar y encontrar si el rumbo en sus vidas está de la mano de Jesús. La primera parte es por ignorancia. La segunda parte es porque tenemos conceptos errados de la palabra o de alguna manera no somos precavidos en entender bien a quién podemos escuchar o no escuchar. Y el tercero, por anatema. Quiero empezar con el de ignorancia. Hay una cita en la palabra de Dios y quiero pedirle a Maribel que me la lea exactamente como lo dice la palabra de Dios. Por favor, Maribel, Mateo 22, 29. Mateo 22, 29. ¿Me escuchas? No me escuchas. No había quitado el mute, sí te escucho. Ah, ya. Dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿Qué significa lo que dice la palabra de Dios? Por desconocimiento, mi pueblo carece de sabiduría. No puede nadie discutir, reflexionar, aprender, discernir, lograr captar lo que Dios quiere en la vida de uno si primero no conocemos la fuente que son las escrituras, y lo dijo el mismo Jesús. Jesús dijo, erráis porque no conocen la palabra, las escrituras y el poder de Dios. Y eso es algo que muchas veces acontece en la vida de comunidad en la cual vivimos. Primero, queremos depender de otros para lograr los milagros. Y segundo, queremos que sean milagros rápidos, sin esfuerzo y sin dedicación. Yo siempre cuando escucho en la palabra ignoráis
o erráis, siempre me pongo a pensar en la parábola del sembrador, porque la vida del ser humano está formado por raíces internas que provocan que podamos crecer en la medida que vamos desarrollando inteligencia, capacidad y sabiduría de parte de Dios. Entonces, no, cuando yo por lo menos en lo particular quiero poner el ejemplo, cuando yo era una persona que vivía en un mundo natural completamente, yo sí escuchaba cosas de Dios, yo decía gracias Señor, gloria a Dios, pero lo hacía de la boca para afuera. No estaba en mi corazón sembrado el amor que yo podía manifestarle a Dios en algún momento de mi vida. No era atea, no vayan a creer eso, pero de alguna manera, con el cero conocimiento que tenía, no podía desarrollar habilidades ni poder lograr éxitos en mi vida porque me carecía de la fuente de Dios. Dice la palabra de Dios y hasta lo dice el mismo Jesús, que tenemos que escudriñar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios me indica si voy con la luz roja o con la luz verde. Yo siempre lo voy a explicar de esa manera porque yo busco en lo personal que lo que yo realizo en mi vida tenga una aplicación en el mundo natural para yo poder reflejar de una forma equilibrada y poder lograr expresar lo que el Señor Jesús ha permitido en mi vida. Entonces, cuando la luz está verde, significa que yo voy bien encaminada. Pero si soy ignorante, ¿cómo voy a saber distinguir la palabra y cómo voy a poder distinguir entre las señales rojas y verdes? No puedo. Yo no puedo lograr hacer nada que no pueda valorar yo como ser humano. Entonces, en este momento en el cual estamos viviendo, hay mucha gente que no conoce a quién pedir. Está enredado en un mundo de ciencia, de tecnología, y no saben cómo lograr expresar o entender el poder de Dios. Y lo dice ahí mismo Jesús: erráis porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Ese poder de Dios que de alguna manera muchas veces las personas le tienen miedo o no quieren recibir demasiado porque quieren seguir teniendo ventajas o lo que quisieran tener en un momento determinado, en el cual no cambiar su forma de vivir de la manera que piensan que es la correcta. Yo no vengo hoy a decirles que yo no me equivoco. Yo no vengo a decirles hoy que yo soy perfecta, para nada. Pero sí he empezado a creer en mi vida que con Cristo yo puedo lograr aquellas cosas que yo ignoraba en ese mundo natural en el que yo vivía, donde no había respeto para todas las cosas que yo tenía que respetar, los principios y los mandamientos de Dios. Entonces empieza un camino pequeñito en el cual yo voy recorriendo para reconocer ese espíritu de error que muchas veces me hace retroceder y que impide que yo pueda avanzar como debe ser. Es más, siempre que hay una victoria en la vida con Cristo, siempre hay un retroceso en muchas personas, porque las personas sueltan
las personas se olvidan, las personas pierden esa fuerza espiritual que tienen porque ya encontraron lo que querían, ya satisfacieron su necesidad y no necesitan más. Yo no vengo aquí a dar una charla de motivación, ni vengo aquí a expresar, no, yo vengo a hablar lo que la palabra de Dios dice. Esa es mi fuente de inspiración, esa es la forma en que yo me manejo, porque dice que el Señor Jesús vino a dar la verdad y el Espíritu Santo. Y el Espíritu de verdad es el espíritu que debe prevalecer en vez del espíritu de error en una persona. Entonces, me voy al segundo punto en que yo definí como aquel en el cual yo conozco un poco, pero ya me siento sabionda, ya me siento que yo no necesito de ninguna persona para que me ayude, porque como voy en progreso a entender lo que la palabra de Dios dice, ya me siento que soy completamente dispuesta para atacar todas las cosas. Entonces, es en ese punto, en el espíritu de error, donde surge la arrogancia, la altivez, el orgullo espiritual en muchas personas, porque ya no quieren mantener el mismo proceso que originalmente tenían, porque ya saben más que otros. Una de las cosas que yo siempre les he dicho a ustedes es que yo valoro las personas que Dios ha puesto en mi vida en cada proceso de mi camino, porque cada proceso me ha enseñado a valorar a las personas por su conocimiento y para poder expresar gratitud continuamente por haber logrado entender y comprender lo que yo tenía que comprender o lo que yo tenía que entender para que no valga la redundancia. Entonces, muchas veces en ese camino de conocimiento que uno va adquiriendo de Dios, hay momentos, lapsus, en el cual hay situaciones que no podemos avanzar, que no podemos lograr conectarnos con el Espíritu de Dios porque hay ignorancia y porque hay falta de entendimiento para comprender dónde nos equivocamos, dónde fallamos, qué hicimos mal. Entonces yo lo llamo embotamiento de la mente, porque de alguna manera cuando yo percibo en mi espíritu esa sensación, hay oscuridad, no hay luz, porque es un entendimiento que no he logrado comprender en mi proceso de avance, de crecimiento, y me quedo estancada. No puedo avanzar. ¿Por qué razón? Porque no logro ver en el horizonte cuál es el camino correcto en el que tengo que abrirle paso a esas situaciones que yo necesito que se enderecen y que me den resultados positivos en mi vida. Entonces, cuando eso sucede, yo tengo que clamar a Jesús primero para que Él me ayude a comprender en mi ignorancia dónde estoy fallando y por qué razón me quedé estancada y no puedo lograr dar lo que yo necesito. Entonces, ahí es donde surge, donde Dios renueva mi entendimiento, renueva mi mente para que yo haga la voluntad de Cristo y no mi voluntad. Yo he tenido muchos tropiezos en mi vida porque me faltó en muchas oportunidades entender los pasos que tenía que dar. Como muchas veces hice pasos que no entendía, que hoy en día comprendo que Dios me cuidaba en cada momento
y en cada situación que yo tenía que enfrentar, aunque yo no lo pudiera entender. Entonces era como, como caminar sin ver. Hay momentos en mi vida a lo largo de este caminar que ha habido instantes en que yo no he tenido visión. No he tenido visión no porque no pueda ver, se nubla la visión de entendimiento, se nubla el comprender la situación porque Dios quiere que en ese momento no maneje por medio de los ojos el entendimiento, sino por el alma, por los sentidos, por el discernimiento interno que me va a hacer avanzar, aunque yo no vea los resultados inmediatos, yo voy avanzando porque Él me va permitiendo en todo momento caminar como si fuera una niña sin estar pendiente de las respuestas que tengo que recibir porque Él me las va a dar en el momento preciso. Entonces, una de las ventajas que yo considero que yo he logrado en mi vida ha sido enfocar siempre mis ojos en Cristo. No es la primera vez que yo se los digo. Entonces, eso me permite a mí fortalecer mi interior y entender que todo tiene un proceso de avance en la vida de uno como ser humano. Entonces, ¿qué pasa? Muchas personas por la premura o muchas personas porque creen que necesitan respuestas más rápidas, no tienen la paciencia de esperar por qué se repiten las situaciones en sus vidas y eso significa que hay algo que impide que en el proceso de avance yo pueda entender en qué me estoy equivocando. Muchas veces yo he tenido actitudes negativas en el proceso de quitar ese embotamiento de la mente, pero no he podido eliminar el espíritu de error porque lo quiero hacer con mis fuerzas y lo quiero recibir en base a lo que yo he preparado en mi mente que va a ser. Es como una película. Yo busco la manera que las cosas se vayan dando como yo las he percibido en lo humano, sin entender que en lo sobrenatural de Dios es que se mueve la bendición y la gracia de Dios. Entonces ahí donde surgen en este punto los falsos profetas, los falsos maestros que buscan a través de el encantamiento que existe en ellos, lograr que yo no piense como persona y no permita que Dios piense también para ayudarme. Yo creo en lo personal, con todo respeto, lo digo en este momento, a lo largo de la pandemia, yo he visto cómo hombres de Dios grandes, fuertes en Cristo, se han equivocado, han percibido cosas que el mismo mal o las mismas tinieblas buscan que se apoderen de oscuridad para hacer ver que el mundo no necesita de Dios. Pero también los he visto cómo se han levantado y han seguido creyendo en lo que una vez desde el primer día Dios puso en sus corazones. Y eso me encanta. Y yo cuando veo que una persona reconoce que falló, que se equivocó, para mí es una persona importante en mi vida personal que yo puedo escuchar. ¿Por qué razón? Porque yo no creo en aquellas inteligencias tecnológicas. Yo no creo, y siempre lo voy a decir, para mí, ser primer puesto en la escuela no era algo que yo deseara hacerlo. ¿Por qué razón? Porque para mí, a lo largo de mi vida, en lo que yo he experimentado, eso me indica que la persona no desarrolla lo que debe ser porque es muy teórica.
es muy by the book, como decimos muchas veces, porque no tiene la capacidad de desarrollar una visión a largo plazo, sino su visión es corta y no puede de la visión corta lograr entender lo que Dios puede darle hacia adelante. Entonces, para mí, ese es el segundo punto donde es importante entender que, que yo no voy, yo he visto cómo personas se ofuscan, cómo personas se atormentan cuando fallan y muchas veces no salen de ese error, muchas veces no se recuperan de ese fallo porque eran tan perfectos en lo humano que en lo sobrenatural no podían entender que las fallas que producen las situaciones de Dios son maravillosas porque nos hacen avanzar y crecer como seres humanos. Y el tercer punto lo llamé anatema. ¿Qué significa anatema? Anatema es una maldición que viene de parte de Dios. Una situación que provoca que si he cometido errores en mi vida que no han sido de la forma en que pudieran recuperarse o restaurarse o restablecerse, voy a tener que pagar un precio muy alto. Y eso es anatema. Entonces, quiero compartirles una historia de la Biblia, como hemos estado en las últimas semanas hablando de Josué y diciendo que todo lo que pisare las plantas de mis pies serán bendecidos por Dios. Él ensanchará mi camino, mi territorio. Las cortinas de mi tienda serán ensanchadas porque Él va a poner en mis pies la fuerza, el poder y la situación importante. Yo no quería tocar temas sobrenaturales, pero tengo que hacerlo porque Dios me insta a decirlo. Cuando yo fui a Israel en el 2005, yo no sabía que había que llevar vestido de baño para poder ser bautizados en el río Jordán. Entonces, yo fui y como no tenía, no me pude bañar y no perdí la oportunidad de poder hacerlo en lo personal y pensé hacerlo en la forma en que yo percibía que podía recibir algo de parte de Dios, porque si hay algo que yo valoro en mi vida es lo que las escrituras dicen, porque son verdad, son inspiración de Dios y lo dice la palabra de Dios. Entonces, como yo no tenía vestido de baño, yo agarré y me arremangué los pies, los pantalones y metí los pies en el río Jordán. En ese momento, cuando yo meto los pies en el río Jordán, yo percibí un calor, pero yo no percibía en ese momento, imagínense, en el 2005 yo era una persona que era prácticamente una amateur en las cosas de Dios, tenía si acaso 5 o 6 años de estar conociendo del Señor, tenía esa pasión, ese amor por el Señor, el querer aprender y el querer saber, pero yo no entendía el calor que mis pies habían recibido en ese momento. Entonces, pasaron años, años y años, y cuando yo empecé a recibir madurez espiritual, empecé a recibir respuestas en esa área de mi vida. Vino un flechazo, chum, de repente, y me acordé y vi la imagen donde yo ponía mis pies dentro del río Jordán. Entonces la palabra me puso en Josué, donde decía que todo lo que mis pies tocaran, las plantas de mis pies, Dios lo iba a permitir que fuera en bendición para mi vida. Y así ha sido.
fíjense que cuando yo necesito enderezar un camino que he tomado, hay manifestaciones sobrenaturales en mis pies. No puedo explicarles cómo, pero definitivamente hay la presencia y el poder de Dios en mi vida porque creí, comprendí que las escrituras eran lo más importante y el poder de Dios se manifestaba a través de las escrituras. Entonces, eso me indica cuando voy avanzando correctamente o cuando voy perdiendo fuerza en mi caminar, y es algo doloroso muchas veces que me sucede, pero cuando me sucede, eso me indica que es tiempo de orar, es tiempo de entender lo que Dios quiere decirme en ese momento. No crean que es un proceso que llegó en este momento y que enseguida ya, pundum, se dio. No. Muchas veces el dolor dura mucho tiempo porque no he comprendido, mi entendimiento está embotado, no logro entender el camino y la voluntad de Cristo sobre mi vida, y eso lo que hace es que impide que yo pueda avanzar y no paso de ese peldaño o de ese escalón hasta que no logro comprender lo que Cristo quiere decirme en ese momento. Entonces, hay en la Biblia un pasaje en Josué 7 y 8 que hablan de Jai, un pueblo en la tierra prometida, donde dice que después de una gran victoria que tuvo Israel con Jericó, todo el mundo estaba eufórico porque eso había provocado que los pueblos cuando cruzaron el río Jordán tuvieran miedo porque conocían que el Dios de Israel era un Dios poderoso que estaba con ellos y que quería ubicarlos y darles lo mejor como su pueblo. Entonces, van a una segunda batalla con Jai. Entonces, como todo en la vida, hay cosas que uno no puede entender si Dios no se las permite ver, o uno tiene el discernimiento para entenderlas cuando van a ocurrir. Uno de la tribu de Judá, de nombre Acán, se robó unas cosas de Jai para quedarse con ellas y las ocultó, las escondió, se las robó. Y el Señor había dicho que nada con anatema podía llegar al pueblo de Israel. Entonces nadie en ese momento sabía que Acán se había quedado con piezas de gran valor, pero que estaban en maldición delante de los ojos de Dios. Entonces va una parte del ejército de Israel a Jai y quedan derrotados. Entonces viene Josué y Josué le dice: Señor, ¿pero qué ha pasado? Nos has humillado delante de nuestros enemigos porque esa importancia que nos diste se perdió en todo momento. Entonces, él, en el pueblo israelita, en ese momento, hacían manifestaciones donde se ponían cenizas en la cabeza, se arrancaban la ropa, buscando la manera de humillarse delante de Dios y que Él pudiera hacerles comprender lo que sucedía. Entonces, en ese momento, el Señor le dice a Josué: ha habido anatema,
alguien tomó cosas que no debía tomar y eso despertó la ira de Dios. Entonces le dijo el Señor a Josué, vas a ir tribu por tribu y vas a hacer que en cada tribu, cada casa dentro de cada tribu sea revisada hasta encontrar dónde se encuentra el anatema que en un momento determinado provocó la ira mía y que ustedes perdieran las batallas. Entonces, empiezan hasta que llegan a la tribu de Judá y este hombre, Acán, había enterrado en la tierra piezas de gran valor, un manto, oro, plata, varias cosas. Entonces, y en el proceso, por eso les digo que el espíritu de error es muy importante reconocerlo como tal, porque hay cosas que no van a poder ser recuperadas. Y en este caso, este señor, este hombre Acán, tenía que recibir la máxima sentencia de parte del pueblo de Israel por la vergüenza que habían pasado por culpa de él. Entonces lo ponen en un terreno y lo apedrean no solo a él, sino a sus hijos, sus hijas. Toda su familia fue apedreada y murieron todos. Entonces, cuando eso sucede, Dios devuelve una gracia especial al pueblo de Israel y eso permite que puedan ganar a Jai nuevamente y de forma contundente en el nombre de Jesús. Eso lo que hizo fue que provocó que el pueblo de Israel tuviera temor a no dañar la situación de parte de Dios y entender que hay situaciones en la vida de uno que si no lo miramos con cierta firmeza, podemos de alguna manera fallar. Me pongo a preguntarles, porque a mí me ha sucedido con personas que han tenido espíritu de error en este tiempo, personas que han querido retroceder y en el retroceso han perdido todo lo sobrenatural que Dios los llevó a obtener hasta ese momento. Entonces, esas personas no se han dado cuenta que tienen que restaurar su relación con Dios porque hay un espíritu de error que por el momento en que estamos viviendo, por la depresión, por la angustia, por todo lo que pudiera estar sucediendo en la vida de una persona en este momento, la salud, porque miren, la salud se ha deteriorado muchísimo en las personas. Entonces, no logran ver, no logran entender que esa lejanía y provoca ese amor frío que tienen en el corazón, provoca que ese espíritu de error se mueva en una atmósfera alrededor de ellos y pierden el objetivo, pierden la dirección correcta de parte de Dios. Entonces, como pierden esa dirección, no pueden lograr avanzar y retroceden, se van retrocediendo. Yo quiero que me leas Hebreos 10:39, Maribel, por favor. ¿Me escuchas? Hebreos 10:39.
Dice así: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Eso es lo que nos ha ayudado a todos los que estamos en este momento dentro de este Zoom, Encuentro Celestial, porque hemos perseverado, hemos logrado entender que no podemos andar caminando solos, sino tenemos que caminar de la mano de Dios. Yo quiero traerles, yo desde el principio que Dios me puso el tema hay 4 versículos claves que Él me puso. El primero fue el versículo que les leí al principio, lo que Jesús decía, que la ignorancia nos hace errar porque no entendemos el valor de las escrituras y el poder de Dios, que es lo que pasa hoy en día con las personas. Entonces, el segundo que quiero que me leas, Maribel, es Santiago 5, 19, 20. Dice así: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muertes un alma y cubrirá multitud de pecados. Eso es lo que nosotros tenemos que tener presente. Todos los que están escuchando, los que escucharán, los que creerán en lo que Dios pone en mi corazón siempre. Nosotros somos instrumentos en las manos de Cristo para multiplicación de muchas personas que Dios va a poner en el camino de nosotros. Pero así como dice Santiago 5, donde dice, si yo ayudo a una persona que tiene un espíritu de error y que no lo puede ver, y yo con amor, con entrega, con paciencia, con tolerancia, con todo aquello que Dios permite que yo pueda tener, lo hago salir de ese camino errado, equivocado, yo no solo voy a permitir que él recupere su posición delante de Dios, sino se van a poder eliminar multitud de pecados. Miren qué belleza. Pero ¿cómo vamos a lograr hacer eso? Léeme segunda de Timoteo 3, 16, 17. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Wow. Miren, es una realidad que nosotros no podemos juzgar como juzga el hombre. Pero esta cita bíblica que Dios ha puesto en mi corazón y que les comparto en el día de hoy, dice que el Señor corrige, redarguye, enseña. Y lo que más me gustó de la cita bíblica es que me instruye en justicia, para que al ser yo instruida en justicia de la mano de Jesús, yo pueda en el amor de Cristo ofrecer esa paz, ese entendimiento que necesita una persona para poder salir del espíritu de error y regresar al camino que debe tomar para proseguir su carrera hacia la meta, para lograr en el momento en que Dios lo llame, estar en la bendición de Cristo en todo momento. Y eso significa que Él endereza mi camino. Él permite que con el conocimiento de la palabra de Dios yo pueda avanzar
por aquel camino correcto que Él quiere que yo use para guiar mis pasos, para lograr que yo pueda ser librada de las transgresiones que en algún momento yo cometí. Una de las cosas que más me encanta de Jai en este tema fue que el Señor rompió con la anatema que había en el pueblo y logró que el pueblo se levantara, fuera triunfador nuevamente por la misericordia de Dios en todo momento. Entonces, muchas veces yo oigo erróneamente de parte de la gente que el Señor va a ser misericordioso conmigo, aunque mi amigo no tengan presente esa situación. Aquí en Jai está claro establecido que Dios quitó lo que no le agradó a él y fue la ira de la ambición, la codicia, todo aquello que despertó en este Acán el deseo de querer obtener esas situaciones y se enredó en el mundo sin tener un equilibrio y un balance suficiente para entender que tenía que manejarse de tal manera que agradara a Dios su camino y que no retrocediera a él en el avance que tenía que tener. Entonces, reconozco el espíritu de error. Eso es algo que quisiera que a partir de hoy en la noche o mañana ustedes mismos empiecen a reflexionar con el Señor y empiecen a buscar realmente por qué se ha estancado todo, por qué no avanzan, porque miren, en tiempos de pandemia, Dios ha bendecido a muchas personas de este grupo. Significa que Dios está con la persona diligente, la persona que busca que su corazón se acerque a Cristo y no se aleje de Cristo. Entonces, que busquen la manera de expresarle al Señor en aquellas cosas que están viendo, que se están dando, por qué razón están ocurriendo o por qué razón no hay respuestas a las oraciones en un momento determinado. Eso provocará, y se los digo con firmeza en el nombre de Jesús, que sus caminos retomen la forma correcta en que Dios quiere que lo hagan, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a no querer en ningún momento caminar bajo sus propios pasos, porque el Señor dice en su palabra que Él guía nuestros pasos, y ya lo hemos dado en temas anteriores de cómo el Señor endereza los caminos torcidos. Al pueblo de Israel, el Señor enderezó sus caminos torcidos por un hombre, que por la codicia de un hombre pudiera provocar tanta mortandad que hubo en la primera parte cuando el ejército se enfrentó a Jai. Pero luego el Señor cambió la derrota en victoria. Entonces tenemos como personas, tenemos como hijos de Dios, buscar la manera de entender que la única forma segura que tenemos en nuestras vidas es caminar de la mano de Jesús. Y Él nos ha permitido a través del Espíritu Santo ser redargullido, corregido, enseñado y aprender a ministrar la justicia de Dios para que juntos podamos lograr que muchas personas puedan encontrar esa luz de Cristo en medio de las tinieblas del mundo en este momento. Hay que provocar que la fe que tenemos se multiplique. Hay que provocar
que ese anhelo de buscar al Señor en cada situación de nuestras vidas se multiplique, no solo para nosotros, sino para aquel débil, desprotegido, que no tiene la dirección correcta y que solo a través de nuestras enseñanzas claras, precisas y correctas podemos ayudarlos a tener. Buenas noches. Gracias, Gloricel, por ese banquete. Muchísimas gracias. Bueno, abrimos los micrófonos para que aprovechemos y preguntemos. Cualquier duda, adelante. Yo, Adelante. Gloricel, a ver, para que me aclare. Según lo que usted nos ha dicho, respaldado totalmente con lo que nos dice aquí en Josué, mis errores, la consecuencia de mis errores, mejor dicho, puede acarrear que toda mi familia pague porque delante de Dios yo he hecho lo malo, aunque mi familia no sepa lo que yo hice porque eso estaba escondidito. Entonces, si yo cometo un error, si cometo un robo, si, qué sé yo, hago algo que no le agrada al Señor, mi familia, aunque esté en ignorancia de ese pecado que cometí, puede pagar las consecuencias de ello. Así mismo es, María Luisa, porque tenemos que recordar que hay principios y mandamientos que ha establecido el Señor en su palabra. Entonces, si tú eres, hay que entender que errores vamos a tener, pero en los errores yo crezco, porque los errores me hacen desarrollar más cercanía a Dios y me permiten lograr que yo pueda tener una mejor comunión con Dios. Aquel pecado que es un error en el cual la ira de Dios se levanta contra esa familia, es la que va a tener la consecuencia de quedar completamente anulada, como fue Coré, como fueron otras personas que fallecieron en el camino de la libertad del pueblo israelita, porque no entendieron que hay cosas que son de Dios solamente y que no podemos en ningún momento pretender querer igualarnos o querer juega vivo o querer hacer ver cosas que no son para que la gente entienda lo erróneo y no la verdad de lo que existe. En este momento tú me estás preguntando y yo te quiero decir, sí, María Luisa, la familia entera se puede ir si tú cometes un pecado de error muy grave de anatema delante de Dios y no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Y eso es lo que uno tiene que entender. Y la misericordia de Dios a través de Jesús es impactante en la vida de una persona, porque Cristo vino a salvar a esa persona, pero Dios te da diferentes oportunidades. Pero muchas veces la gente, ay, me da pereza, no quiero en este momento pensar en otra cosa distinta, no necesito en este momento, eso es demasiado elevado, eso es una tontería, eso no tiene sentido. No jugar, porque lo estamos viendo en el mundo. Está el mundo detenido y quiero recordar un artículo que Dios pone en este momento donde un hombre importante dentro de lo que es el entorno político de España dijo, hemos llegado a un límite donde la ciencia
no puede solucionar nada de lo que está sucediendo. Tenemos que ponernos a orar para que Dios escuche nuestras súplicas y podamos volver a tener ese mundo que perdimos por todo lo que no supimos cuidar en su momento. En este instante la gente le llama bueno a lo malo y a lo malo le llama bueno. Yo no estoy juzgando, yo estoy diciendo que si yo conozco quién es Dios, yo no puedo cerrarme ante la mentira de una situación. Yo tengo que pedir que aunque la consecuencia sea fuerte, que la verdad prevalezca en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Gloricel. María Luisa, ¿te quedó claro? María Luisa. Creo que se congeló. Y Maribel, gracias. Sí. Ok. Claro, gracias. Es fuerte, es fuerte. Es fuerte lo que dijiste, sí, la verdad que un poco fuerte, pero es así. Sí, sí. Me movió a eso y yo digo, wow, cuán grande es nuestra responsabilidad. Primero delante de Dios y luego para todos los que están a nuestro alrededor. No es broma. Por eso diles la palabra, dice, más te vale así mismo, no haberme conocido. Por eso dice la palabra, no todo el que dice Señor, Señor, conoce a Dios. Así es. Y lo entiende, porque el demonio ha turbado, ha destruido el poder de lograr entenderlo. Entonces, las personas que comprendemos, tenemos que ayudar a aquellos débiles que no lo logran, por supuesto. Necesitamos el apoyo de Cristo y la fuerza del Espíritu Santo para poder quebrar fortalezas y situaciones contrarias a Dios que hay en esas personas, pero con Cristo sí se puede. Amén. Amén. Adelante, Rosy. Adelante, Rosy. Aquí estamos hablando de que, como dice, por falta de conocimiento, mi pueblo ha perecido. Algo así es un versículo, no sé exactamente cuál es. Correcto. Lo que quiere decir que también si nosotros somos ignorantes y creemos que estamos haciendo las cosas bien porque no tenemos claro muchas cosas o no nos estamos preparando, también nosotros podemos estar cometiendo un error y creemos que está bien, ¿cierto? Entonces, por esa parte, entonces la ignorancia de lo que hablamos aquí, la ignorancia, el espíritu de error en nosotros, también puede ser una causal que inconscientemente estamos haciendo las cosas. ¿Esto qué quiere decir? Que nos invita a prepararnos cada día. Y como usted decía, Gloricel, si nosotros estamos aquí, o sea, es porque tenemos esa conexión con Dios y ese deseo de aprender cada día y de prepararnos más en las cosas del Señor, ¿no? Para precisamente no caer en esas circunstancias, porque de pronto no todo uno se lo sabe, pero de pronto el hecho de estar más involucrado hace que cada día crezcamos más en el conocimiento del Señor y de esa manera podamos ayudar a otros. Es lo que yo entiendo de esta parte. Exactamente, Rosy. Y si nos ponemos a ver, lo que Dios más nos pide es nuestra familia. Si tú buscas Josué 24:15, el Señor, Josué le dijo al Señor, mi casa y yo te serviremos. Entonces, nosotros estamos recibiendo la luz de Cristo, porque todos los que estamos aquí
somos personas que Dios ha escogido, que Dios ha tomado en su momento y que está puliendo para lograr que nosotros podamos ser lo que dice Santiago 5, 19 y 20, ayudar al extraviado, ayudar al que no entiende para lograr que eso suceda. Entonces tenemos que empezar por nuestra casa, por nuestra familia. Y si no lo podemos hacer directamente, yo siempre, cuando empecé en los caminos en los que Dios me ha puesto, mi familia no toda estaba de acuerdo con la forma en que Dios me llevaba, ¿verdad? Entonces yo lo único que le dije al Señor en un momento determinado, le digo, yo quiero a mi familia para Cristo. Y mira, eso, pedirlo de esa manera provocó que en ese instante Dios empezara a mover y a mover satisfactoriamente, porque mi petición fue para querer que mi familia y mis generaciones siguientes lo conocieran también. Entonces, Rosy, exactamente, vuelvo y digo, vamos a cometer errores, por eso es tan importante la comunión con Cristo, porque la comunión con Cristo nos permite de una manera balanceada, equilibrada, entender, porque miren, cuando las personas llegan a los pies de Cristo, tienen un discernimiento especial y una capacidad de comprender muchas cosas. Entonces, Rosy, tú eres una mujer que te mueves en diferentes áreas, en diferentes partes de la sociedad. Tú puedes percibir en el espíritu cuando algo no está bien en una persona que tú amas. Entonces, lo que tú puedes hacer, si no tienes las palabras para lograr hacerlo como tú quisieras, el Señor te puede guiar, te puede conducir y puede sobrenaturalmente con tu petición provocar que todo lo demás se enderece en el nombre de Jesús. Amén. O sea, es Amén. una cosa preciosa entender que Dios nos ama y que Cristo es la llave para encontrar todo lo que necesitamos. En el antiguo no teníamos a Jesús de manera escatológica, porque él estaba presente en la piedra, en el agua, en manifestaciones que se veían a lo largo de la presencia del pueblo judío en sus pasos. Pero en el Nuevo Testamento tenemos a Jesús como esa fuerza, esa ayuda que necesitamos para poder lograr avanzar, y tenemos todo de parte de Él para lograrlo. Él no se va a quedar con nada. Él quiere que todos logremos avanzar. Somos nosotros los que nos alejamos. Somos nosotros que las cosas del mundo no las equilibramos con las cosas sobrenaturales e impide que podamos lograr tener ese equilibrio que Dios nos pide, esa familia que pueda restaurarse y recuperarse, pero hay que pedírselo, porque Él pagó en la cruz por eso y resucitó para dar vida en vez de tinieblas. Entonces, depende de tu corazón, depende de tu deseo de perdonar, de tu deseo de amar y de tu deseo de que solo Dios pueda cambiar lo que uno no puede hacer, porque Él es a la larga el único que puede transformar. Amén. Amén. ¿Alguna otra consulta para Gloricel? Una Ceci, cosita. adelante. Claro que sí, bienvenida. Por favor, Gloricel, ¿me pudiera ampliar un poquito más el concepto de anatema? Ajá. Anatema son los pecados que se cometen contra Dios, que no hay vuelta atrás. Cuando se habla de anatema, se está hablando de
un rompimiento espiritual completo con Dios, porque el pecado es tan fuerte que ha provocado que la ira de Dios se levante. Dios se llena de ira también. Y hay pecados que voy a buscar un librito que me dejó una vez la señora Queta, que habla sobre eso, y te lo voy a buscarlo. Yo ya lo ubico donde lo tengo. Lo voy a hacer que lo escaneen y que Maribel y María Luisa se los manden, y ahí vas a poder ampliar cuando son pecados producidos por Dios y están en la palabra de Dios, y es un tema que deberíamos tocar en un futuro. Voy a pensarlo para poder lograr, porque como dice Rosy sabiamente, hay cosas que no entendemos ni no sabemos porque no han llegado a nuestro camino. Pero en este momento yo creo que nosotros somos antorchas para Amén. ese mundo que está carente en este instante, y que Dios no se mueve, Dios está en silencio, Dios no está escuchando oración. A mí lo único que Dios me dice, tiempo de orar, tiempo, eso es lo que Dios me pone en mi corazón, tiempo de orar, tiempo de orar, tiempo de orar, tiempo de orar. O sea, en este momento, cada uno de nosotros que somos antorchas, que tenemos el amor de Cristo, que tenemos gente que amamos y que deseamos ayudar, tenemos que hacer que esa llama provoque el fuego de Dios para que ellos también lo entiendan. Y eso es lo bonito. Perdón, aquí encontré la palabra anatema. Ajá. ¿La puedo leer? Como no, con mucho Claro que gusto, sí. Rosy. Dice anatema, maldito, apartado, significa etimológicamente ofrenda, pero su uso principal equivale al de maldición en el sentido de condenar a ser apartado o separado, cortado, como se amputa a un miembro de una comunidad de creyentes. Es fuerte el anatema, Cecilia. Pero es una realidad. Yo les insto a que lean Josué 7 y 8 para que vean cómo fue que sucedieron las cosas en una ignorancia completamente del pueblo, que no tenían idea que por Acán era que había sucedido esa situación. Y de una tribu de Judá que es una de las principales tribus israelitas. O sea, la tribu de Judá, cuando uno hablaba de ella en el Antiguo Testamento, era una tribu pero poderosísima en el Señor. Entonces, como te dije, Cecilia, no hay vuelta atrás, y te lo está confirmando Rosy con la definición que encontró. No hay reconciliación con Dios. No hay nada que cambie esa circunstancia. Su familia completa y todos sus bienes fueron destruidos. Todo el pueblo los apedreó. O sea, eso es fuerte. Eso es fuerte. Y apenitas que murieron todos, el Señor abrió de nuevo el compás para todo el pueblo de Israel, porque él no podía entender. Y si vamos a la palabra de Dios en otro pasaje, vemos la desobediencia de Saúl cuando se quedó con cosas que no debía quedarse, cuando Dios le dijo. Hay que entender algo: cuando hay anatema es porque Dios te ha puesto algo para hacer, y tú no lo haces como Dios quiere, sino lo haces como tú quieres. Entonces eso fue lo que pasó con Saúl, y perdió para siempre cualquier reconciliación con Dios.
no pudo volver a encontrar ese camino que perdió. Pero, Entonces, pero como dicen también que el Señor es justo también para perdonar nuestros pecados, ¿eso no lo perdona? eso no lo perdona, Rosy. La anatema no tiene perdón. No tiene perdón. Perdónenme. Por eso dice la palabra en el Nuevo Testamento, y así lo quiero comparar con la grandeza de Dios en este momento, que si tú vas y lastimas al Espíritu Santo y provocas que el Espíritu Santo, el Señor no lo va a perdonar, lo dice la palabra. Búsquenlo para que lo lean. O sea, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo iba y venía, iba y venía. En el Nuevo Testamento tenemos una bendición, que somos bautizados y mora Cristo en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Eso es algo que nosotros tenemos que entender, que es algo maravilloso, grandioso, poderoso. Y si yo no logro entender el valor, dice la palabra de Dios, que es un templo del Espíritu Santo, mi cuerpo, mi mente, mi espíritu. Y si yo no lo protejo de mis propias situaciones humanas, vicios y todo lo que uno pueda recordar en este momento, eso significa que yo no logré entender el regalo de vida que me dio Jesús con su resurrección y con el Espíritu Santo. Eso para mí es algo poderosísimo. Reflexionen, vuelvo y se los digo. Reflexionen, les voy a buscar ese libro, creo que se llama Los pecados, y ahí van explicando los que son de Dios, los que son, o sea, por jerarquías, y quiero que sepan, no hay vuelta atrás. Es lo que yo he aprendido de parte de Dios. Dios es misericordioso, Jesús es misericordioso, pero hay un tope, hay un hasta aquí. No podemos jugar con lo que Dios pone en la vida de nosotros. Vuelvo y les digo lo que dice ahí, no retrocederemos nosotros porque estamos llenos de fe. Como uno es temeroso de Dios, todos los que estamos aquí somos temerosos de Dios. Los temerosos de Dios no van a tener ese problema. No lo van a tener, porque ya conocen quién es el que manda. Entonces uno tiene que entender bien lo de la misericordia de Dios. Yo se los vengo diciendo hace rato, lo de la misericordia de Dios, vuelvo y les digo. Eso que les hablé en el día de hoy es lo que Dios me enseñó. Para que ustedes lo crean, tienen que escudriñar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se escudriña con el conocimiento que el Espíritu Santo da para entender lo que las palabras de la Biblia pueden servir de inspiración a una persona. Y creo que en Santiago hay un capítulo, voy a buscarlo, donde habla sobre la situación del pecado. Búsquenlo, búsquenlo. Que la situación de hoy permita, sin ser exagerados, a saber cómo conducir sus vidas de la mano de Jesús correctamente. Por eso es que este es el tema de hoy. Reconozco el espíritu de error. No es para que salgan, no, para que entiendan
los principios que Dios quiere que se establezcan de acuerdo a su palabra, porque Él pagó un precio y su resurrección tiene vida. Entonces, si su resurrección tiene vida, hay que entenderlo. ¿Ves? Todas esas personas que cometieron fallas contra Jesús, no muchos fueron perdonados. No muchos fueron perdonados. Herodes murió con gusanos en su cuerpo. O sea, eso me indica a mí, no hubo vuelta atrás. No hubo, y es más, hay una parte de la Biblia que dice que la sangre derramada de Jesús provoca en muchas personas y provocará situaciones donde no van a tener vuelta atrás. Busquen la palabra, escudriñenla, redargúyanse con ella, aprendan a administrar la justicia de Dios, porque será de bendición para ustedes y su casa y sus familias. Porque Dios es amoroso, pero también es un Dios de disciplina. Y Él corrige al que ama. Y si el que quiere corregir no acepta la corrección, lo desecha. Busquen en la palabra y lo verán. Maribel. Ay, gracias, Gloricel. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer la oración de cierre, Gloricel. ¿Quién delegas para que haga la oración de cierre? No sé quiénes están ahí. Está Rosy, Cecilia, Fátima, María Luisa, Diana, Gisela, Sheila, Gilma, Débora, Gladys, Elizabeth, Lenis, Margarita, Celedonio y Marisol. Vamos a poner a María Luisa. María Luisa es la oración de cierre. Y, María Luisa, apaga tu cámara porque para que... Exacto, adelante. Gracias, Señor. Damos gracias, Padre Santo. Gracias, Dios bendito. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu manifestación que esta noche has hecho. Gracias, Señor, porque tú has visto nuestra necesidad. Tenemos hambre, tenemos sed de ti. Anhelamos conocimientos nuevos, plenos en este caminar. Señor, y esta noche, a través de tu hija Gloricel, nos los has mandado. Señor, te pido, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que con esa sangre derramada, todo este conocimiento quede sellado en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma y nuestro espíritu, y que nos permitas con discernimiento, Señor, irlo moviendo, ir buscando, ir explorando, ir identificándonos con lo que tú nos has mandado hoy. Gracias por este plato fuerte, Señor. Gracias por esta porción santa y divina que es útil para redarguir, para sanar, para arrancar, para plantar, para desarraigar y para hacer cosas nuevas y maravillosas en tu nombre, para ensanchar tu territorio, Señor. Gracias por ponernos desde ya a esas personas, Señor, que tú sabes que tienen y deben reconocer ese espíritu de error para poder enderezar sus caminos. Gracias, Padre Santo. Mi corazón te alaba. Mi alma te bendice, oh Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, porque algo maravilloso ha sucedido hoy.
Gracias por romper desde el cielo a la tierra, así como se rompieron esos velos, Señor, esas cortinas del templo. Gracias, Señor, porque nosotros en tu luz veremos la luz. Hoy quiero, Señor, cubrir con tu sangre bendita, poderosa, sangre reparadora, sangre que restituye a nuestra amada líder Gloricel desde la coronilla de su cabeza a las plantas de sus pies y ensanchar esa sangre hasta toda su familia, esposo, hijas, nietas y todas sus pertenencias espirituales y naturales. Declaro, Señor, que este ministerio es antorcha encendida que a partir del día de hoy aviva el fuego con más fuerza, con más intensidad, con más sencillez, con humildad para alcanzar a todos aquellos que aún no entienden lo importante que es poner sus ojos en Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, ato, encadeno, detengo. Señor, queda inoperante en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Todo espíritu de revanchismo, de envidia, de venganza, de odio, de persecución y ese espíritu de error que todavía pudiera tener alguna parte en nosotros, queda debajo de las plantas de los pies de Cristo. Y todo aquello que ande rondándonos en altares, Señor, se parte en dos y sus partes son lanzadas al fuego de Dios y se consumen completamente. Y esas cenizas rezantes las rocío con la sangre del Cordero y desaparecen y nunca más se levantan con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, quiero pedirte, suplicarte, clamarte que esos lugares que han quedado vacíos a partir de hoy se llenen de tu agua viva, de tu conocimiento pleno, de esa libertad, de ese amor, de esa esperanza, de esa fe que necesitamos para seguir avanzando y alcanzar nuevas metas que tú nos pondrás. En el nombre glorioso y majestuoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Y el corazón de peticiones, María Luisa. Padre, en el nombre de Jesús, coloco en tus manos este corazón, Señor, que con anhelo, con esperanza, con fe, hemos escrito espiritualmente en esta conexión divina y santa. Oh, bendito seas, Señor. Alabado Dios. Santo eres, poderoso Dios. Bendito Señor. Sé que tú conoces de nuestros sueños, de nuestros anhelos, de nuestras metas, de nuestras ilusiones, de nuestro caminar. Hoy cada uno de nosotros ha escrito, Señor, con tinta indeleble en este corazón y hemos depositado aquí estas peticiones. Mírala, Señor, con ojos de misericordia, porque ya tú nos has preparado para recibirlas y aquellas a las cuales no estamos preparados, Señor, prepáranos, porque hecho está que tú nos das solamente aquello para lo que estamos listos para administrar y dar gloria a tu santo nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, María Luisa. Compartirles que el próximo día sábado a las 4 de la tarde tendremos como invitada a Rosy Ceballos con el tema Experiencias espirituales en este tiempo.